Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Miércoles 21 de abril y comienza hasta ahora Mirada Financiera en el día de hoy, acompañada de Sergio Lehmann, economista jefe de BCI. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Muy bien, Paulina. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Tenemos hartas noticias que comentar. Tenemos, ya lo habíamos dicho a principio de esta semana, el Banco Central Europeo. La verdad que no dijo mucho, pero la verdad que los bonos corporativos fueron uno de los temas, ¿no es cierto?, que estuvieron dentro de lo que es el análisis global. A nivel local tenemos algunos indicadores, también tenemos noticias con respecto a Estados Unidos, algunas ventas con respecto a la construcción, porque fíjate que a principio de semana las ventas de vivienda no anduvieron tan bien, pero en el día de hoy hay noticias bastante interesantes, por supuesto que nos hacen llegar BCI Estudios. Todas las mañanas recibimos estas informaciones que yo me imagino que tú y tu equipo están analizando al detalle. Así es, tal cual. Nos vamos a las bolsas y después a analizar cómo ha estado la divisa, cómo ha estado el dólar, que en el día de hoy subió un poco, y después vamos a desgranar lo que es la coyuntura económica nacional e internacional. Nos vamos con Asia. El Nikkei avanzó un 2,70%, el Hang Seng de Hong Kong también arriba, un sólido 1,82%. La que bajó fue la bolsa de Shanghái, un 0,64%. En Europa los resultados fueron mixtos, porque mientras el FTSE 100 de Londres descendió un 0,45%, el IBEX 35 de España avanzó un 0,55%. ¿Qué pasó con el CAC 40 de París? Descendió un 0,20% y el DAX alemán aumentó un 0,14%. En Estados Unidos están mixtos los valores de la bolsa. El Dow Jones baja a esta hora un 0,25%, el Standard & Poor's también desciende un 0,27% y el Nasdaq sube un 0,04%. Esta semana de resultados, mes de resultados en Estados Unidos, hoy día reportan algunas empresas bien interesantes, vamos a poder analizar también ese tema. Y en Santiago está subiendo el IPSA un 0,26% y el ISPA también aumenta un 0,27%. Nuevamente alza el cobre en el día de hoy, 1,76 en la Bolsa de Metales de Londres. Se cotizó en $2.27 la libra. Y el dólar terminó en 6,65 comprador y 6,65,3 vendedor. Tenemos, la verdad que comenzó bajando en el día de hoy el precio del dólar, pero después tuvo una tendencia al alza. Efectivamente, el tipo de cambio al final cerró al alza y eso tiene que ver fundamentalmente, a mis ojos al menos, con datos en Estados Unidos que fueron leídos positivamente. Tuvimos datos de solicitud de subsidio de desempleo. Hay que entender que Estados Unidos tiene una cantidad de estadística y por lo tanto uno puede sacar mucha información de un montón de datos que se van publicando y que periódicamente. Se van revisando, Sergio. A mí me llama tanto la atención en Estados Unidos. ¿Será por la inmediatez que entregan esos datos que después los revisan y los vuelven a revisar? Uno se confunde un poco, ¿no? En algunos casos, digamos, pero de todas maneras lo que uno ve es que hay una gran riqueza estadística y en particular hacía referencia a las solicitudes de subsidio de desempleo que lo están reportando semana a semana y que de alguna manera va dando la temperatura respecto al mercado laboral. Y lo que uno está leyendo es que el mercado laboral continúa siendo muy fuerte porque hubo una reducción importante en la solicitud de subsidio de desempleo, es decir, hay menos gente desempleada que fue despedida, digamos, durante esta semana y por lo tanto también eso es reflejo de un mercado laboral que se mantiene dinámico. Respecto a los datos de mercado inmobiliario al cual hacía referencia en la introducción, efectivamente a veces tenemos algunos números que son dispares, digamos que son muy claros cuál es su lectura, pero en general en lo grueso lo que uno está leyendo es que el mercado inmobiliario en Estados Unidos sigue estando muy fuerte, digamos, y por lo tanto... Exactamente. Aquí están las ventas de vivienda, como sale en el informe que ustedes mandan todas las mañanas, aumentó en un 5,1% sobre lo estimado, estamos hablando de 3,5%, y ahí también muestra la tendencia, que es un signo de recuperación del mercado inmobiliario, a pesar de las señales de moderación con las cuales estábamos conversando también a principios de semana. Efectivamente, yo diría que en general lo que uno está viendo es que efectivamente hay una moderación en el crecimiento de Estados Unidos, pero sigue siendo una economía muy dinámica, muy fuerte, es probablemente hoy día, en alguna otra oportunidad lo comentábamos, de las pocas luces que a nivel de actividad económica uno está viendo a nivel global. Uno es Estados Unidos con buenos datos, la India también está mostrando buenas cifras, pero en general el resto del mundo se ha sostenido una marcada debilidad. Y de hecho, el informe del Fondo Monetario Internacional la semana pasada hacía referencia justamente a eso. Y de hecho titulaba too slow for too long, muy lento por mucho tiempo. Es decir, está viendo primero que el mundo está creciendo poco, y eso ha sido la tónica los últimos 2 años,
particularmente economías emergentes, este año y el pasado, y hacia adelante también no se ve un elemento, digamos, muy sostenible de mayor crecimiento, es decir, predomina esta estabilidad en la economía, mientras Estados Unidos de todas maneras está dando algunas buenas cifras. A propósito de eso, entonces, y volviendo al tema del tipo de cambio, sí, yo creo que se va reforzando la idea de que la Fed va a subir tasa en junio próximo. Es decir, frente a un mundo global menos riesgoso, porque ha tendido a moderarse la preocupación respecto a China y en general el mundo emergente, hay mucho apetito por riesgo, de hecho lo hemos visto en las apreciaciones de las monedas, en lo más reciente de los últimos meses, también un ligero aumento de los precios de los commodities. Entonces Estados Unidos va a dejar de poner mucha atención al mercado global o a la economía global y más bien centrarse en la economía doméstica, que está mostrando buenas cifras y por lo tanto, acorde con eso, debería estar, ¿no es cierto?, en junio próximo subiendo tasa. La pregunta, ¿hay una subida en junio y habrá otra a fines de año? Esa es la pregunta que uno se puede hacer con respecto al aumento de tasa en Estados Unidos. Nosotros estamos esperando aumento en junio y en septiembre, es decir, 2 aumentos de tasa. Eso va a generar alguna apreciación del dólar a nivel global y hoy día el tipo de cambio de alguna forma está respondiendo a eso. Las tasas largas en Estados Unidos, que son también un reflejo de que está viendo los mercados en Estados Unidos, si bien han tenido más bien un desempeño bajo, han estado bajas y es parte de la tónica también global, en lo último han tenido algún aumento, 10 puntos base aproximadamente. Eso, en la medida que nos vamos acercando a junio, probablemente se va a ir reflejando, se va a ir manifestando con mayor claridad y eso también se va a estar viendo en los tipos de cambio. Nosotros creemos que el tipo de cambio en Chile en particular debería tender a acercarse a 680 pesos, digamos. Esa es la tendencia que ustedes tienen más o menos en la segunda mitad del año y obviamente que eso es condesciente o va en línea con este aumento de tasa que puede hacer Estados Unidos en junio próximo. Efectivamente, yo diría que hoy día los movimientos en los tipos de cambio o la tónica de las últimas 2 semanas o 3 semanas con un caída en el tipo de cambio importante y eso también en el resto de las economías emergentes responde a un mayor apetito por riesgo, responde también a riesgos en China algo más moderados, pero nosotros vemos que no se sostienen estas presiones apreciativas en los próximos meses, producto fundamentalmente de lo que tú señalabas, es decir, de que la Fed debería estar subiendo tasas en junio próximo. Vámonos a Europa. Hoy día el Banco Central Europeo, Mario Draghi, entregaron algunas noticias sobre la política monetaria y la verdad que mantuvo las tasas. Recordemos que en marzo sacó, como dicen, una artillería bastante importante con respecto a medidas en pro de la reactivación económica de la zona euro. Y llama la atención, yo creo que es interesante, los bonos corporativos, porque es ahí parece que donde está la lentitud de la recuperación económica, en las propias empresas. No hay un flujo de los créditos, ¿no es cierto? Si bien las tasas están en negativa, no hay un flujo de crédito entre el mercado financiero y las empresas. Efectivamente, tal como se anticipaba, en realidad el Banco Central Europeo mantuvo su estímulo monetario, no hizo cambios, pero cuando uno desgrana un poquito el comunicado, da cuenta primero que está preocupado por la actividad, es decir, Europa va a mantener una debilidad y de hecho más bien está apuntando a una debilidad algo más baja de la que se estimaba hace un poco tiempo atrás, a pesar del tremendo estímulo monetario. Efectivamente está introduciendo mucha liquidez el Banco Central Europeo en la economía europea, pero a pesar de ello eso no se está reflejando en mayor demanda por créditos, no se está reflejando entonces en una mayor actividad bancaria y por lo tanto de ese lado no se ve que Europa esté recuperando actividad. Europa, y tal vez un elemento importante a destacar, se va a mantener débil durante varios años más, digamos, porque más allá del tema coyuntural de una marcada debilidad, todavía no ha enfrentado temas estructurales que enfrenta Europa, que tienen que ver con un mercado laboral rígido en muchos de los países, con un tema fiscal que tiene que buscar una mirada más unificada de la política fiscal hacia adelante, que fue uno de los elementos centrales que ha estado llevando a ciertas dudas respecto a cuán fuerte puede ser la zona euro como un todo. Y yo creo que mientras no aborde esos temas más estructurales, la verdad que no vamos a tener noticias desde el punto de vista de la actividad mucho más positivas hacia adelante. Es decir, manteniendo un crecimiento en torno a 1,5, muy pobre, muy por debajo probablemente de lo que uno preveía hace un tiempo atrás, pero que mientras no reforma, no ajuste o no aborde los temas estructurales, no va a cambiar esa mirada hacia adelante. Pero si uno habla de mercados desarrollados, Sergio, ¿cuánto puede crecer Europa? Porque tú hablas 1,5%, que es una cifra baja para un crecimiento de la zona euro, pero en general las economías desarrolladas, ¿cuánto pueden crecer? Lo que puedo decir es que hace un tiempo atrás, digamos hace 4 o 5 años atrás, se estaba estimando que el crecimiento potencial, es decir, el máximo crecimiento que pudiese alcanzar Europa usando toda su capacidad, era en torno a 2%.
En el caso de Estados Unidos se hablaba de un 3% y hoy día más bien se está hablando, sí, en el caso de Estados Unidos de un 2%. En general lo que uno está viendo es que el crecimiento potencial, las capacidades de crecimiento de las economías en el mundo se han ido bajando de manera importante. En el caso de Europa, ya lo decíamos, en torno a 1,5%, y en el caso nuestro también, digamos, hay una mirada respecto a nuestra capacidad de crecimiento también bastante pobre, 2,7, 2,8, de acuerdo, ¿no es cierto?, a las estimaciones del grueso de los economistas y también del propio Fondo Monetario Internacional. Es decir, hay una mirada de mayor debilidad en el mundo en materia de crecimiento. En el caso europeo, muy marcado por temas estructurales que no ha abordado exitosamente en el último tiempo y que requiere enfrentarlos de manera de recuperar un mayor nivel de actividad. Un tema que también está dando vuelta en Europa y que va a ir apareciendo con mayor... El Brexit, el Brexit que tiene que ver con, ¿no es cierto?, este referéndum que se va a hacer en Gran Bretaña, si sigue o no dentro de lo que es la Unión Europea. Y recordemos que, por ejemplo, ya durante toda esta semana, incluso Obama hoy día estaba leyendo, ofrece su apoyo a David Cameron para apoyar, ¿no es cierto?, a todo lo que es esta difusión o esta publicidad en contra del Brexit. Efectivamente, por razones más bien políticas, Gran Bretaña o Reino Unido llegó a esta situación en donde se va a poner un referéndum en junio próximo respecto a si es que se mantiene o no dentro de la Unión Europea el Reino Unido. A todas luces, esto es obviamente, digamos, una pregunta que desde el punto de vista económico no tiene ninguna racionalidad. El principal socio comercial del Reino Unido es Europa y por lo tanto obviamente va a tener, mirando hacia adelante, necesidad de ir fortaleciendo ese comercio, pensando que más adelante Europa va a estar mostrando también rendimientos algo mejores. Es decir, el Reino Unido se ve beneficiado justamente de tener esta pertenencia a la Unión Europea. Es un mercado financiero también muy importante, se transan, ¿no es cierto?, el grueso de los instrumentos financieros en Londres, en Reino Unido, y parte de eso está asociado, digamos, a la actividad en Europa. Por lo tanto, a todas luces, la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea es claramente, digamos, beneficiosa. Pero se ha llegado a esta situación que parece un tanto irracional, porque de otra manera, es decir, si sale eventualmente Reino Unido de la Unión Europea, claramente va a tener un impacto económico no solamente importante para el propio Reino Unido, no solamente entonces para Inglaterra, sino que también para el resto de Europa. Hoy día es un juego en que ambas regiones, Reino Unido y el resto de Europa, ganan. Por lo tanto, la verdad que tiene muy poco sustento económico el hecho de plantear esta situación y más bien va despertando algunas motivaciones de carácter nacionalista, pero que no tienen un fundamento económico. Por lo tanto, la verdad que uno debería estar más bien pensando en que finalmente se impone la racionalidad, la cordura, y Reino Unido se mantiene dentro de la Unión Europea porque efectivamente es el mejor camino para ellos, digamos. Pero bueno, aún eso así está por verse. La verdad que junio va a ser un mes bien interesante a raíz también de la implementación de las medidas del Banco Central Europeo, también de esta posibilidad de Brexit en Gran Bretaña con respecto a la zona euro, y también en junio a nivel local vamos a tener elecciones en la segunda vuelta en Perú, que recordemos que una de las economías que más ha crecido, se ha sacado la verdad que el sombrero la economía de Perú con respecto a las economías latinoamericanas. Efectivamente, Perú está mostrando un buen desempeño, su crecimiento este año va a estar por sobre 3%, muy por sobre, ¿no es cierto?, nuestro propio crecimiento. Nos tendemos a comparar con Perú porque tiene una base minera también equivalente a la nuestra, tiene una aproximación, una mirada, un foco en política económica también similar al nuestro. En el caso peruano, tienen hoy día un sistema minero, una estructura minera mucho más competitiva que la nuestra porque los costos laborales son más bajos, porque el costo de energía es más baja, y de hecho entonces están entrando en operación algunos yacimientos importantes. Entraron el primer trimestre, van a entrar este segundo trimestre, es parte probablemente de lo que estamos viendo en el mercado del cobre, con una tendencia más bien hacia la baja o mantenerse en niveles bajos, y efectivamente esto está siendo también reflejado en la actividad. Perú está mostrando un buen desempeño. Y la buena noticia desde el punto de vista más bien político es que tanto, ¿no es cierto?, Fujimori como Kuczynski son dos orientaciones desde el punto de vista de la política económica bastante liberales, orientados pro mercado, y por lo tanto diría que en general la lectura que uno puede leer de los mercados financieros y de lo que va a ser la economía peruana es bastante positivo. Y con respecto a tú hablaste un tema de la minería, y me gustaría, para cerrar un poco el círculo de lo que tiene que ver con la inversión, porque sale hoy día una información que tiene que ver con la inversión en proyectos mineros en construcción. Cerró el 2015 en su menor nivel desde el tercer trimestre del 2010. Ahí está un poco la poca inversión minera que hay en nuestro país.
ocasionada por varios factores, dentro de ellas la falta de competitividad, que lo decías tú en tu análisis de por qué la economía peruana está sacando buena nota durante este 2016 también. Así es, efectivamente la inversión en minería en Chile ha caído, hubo un aumento en la inversión hace algunos años atrás a propósito de precios de cobre y de commodity en general muy alto, pero lo que estamos viendo hoy día con precios mucho más bajos es claramente menores incentivos, la demanda de China va a ir creciendo de manera mucho más moderada hacia adelante, por lo tanto hay un ajuste importante en ese sentido y explica en parte también por qué hoy día la inversión está prácticamente estancada, lo estuvo el año pasado, lo va a estar este año y el próximo probablemente también va a tener un crecimiento bastante bajo la inversión en Chile. Estoy conversando con Sergio Lehmann, economista jefe del BCI. Sergio, ¿te parece si hacemos una pausa y luego nos centramos en la economía local? Muy bien. Yo les quiero comentar que equipo es buscar soluciones en conjunto cuando los talentos actúan con un objetivo común. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya regresamos. El leopardo puede saltar hasta 10 metros de distancia y pese a su tamaño, supera los 60 kilómetros por hora en carrera. Eso es agilidad. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y esa es nuestra naturaleza. Por eso llevamos más de 80 años junto a nuestros clientes demostrando nuestra agilidad. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera comentando la economía ahora nacional. Fíjate, Sergio, que tiene que ver, si bien esta noticia tiene que ver con una compañía en Estados Unidos, también tiene inversiones a nivel local, porque Sun Edison se acoge a proceso de quiebra en Estados Unidos por deuda cercana a los $12.000 millones. Estamos hablando de un grupo estadounidense que se acogió a este conocido Chapter 11, ¿no? Y que tiene que ver, es una empresa que tiene que ver con fotovoltaico y tiene presencia en nuestro país. Fíjate que tiene la compañía estadounidense, tiene amplia presencia en Chile. En 2013 firmó un contrato de construcción con la empresa ECL para construir la planta solar fotovoltaica El Águila en la región de Arica. También en 2014 cerró un acuerdo por $190 millones con Corbanca y otras entidades para financiar la planta solar más grande de Latinoamérica. Efectivamente, hace ya un rato que venía esta empresa con pasos medio dubitativos, digamos, por un tema, digamos, básicamente interno en términos de liquidez a nivel global. Y efectivamente da cuenta, digamos, de una situación que hoy día ha llegado a una situación más compleja. Ahora, yo creo que es importante destacar que la legislación en Estados Unidos, al acogerse al capítulo 11, les da la flexibilidad a las compañías para adaptarse y por lo tanto, en general, muchas de ellas logran salir y logran recuperar su actividad. ¿Te acuerdas las automotoras hace unos años atrás cuando se acogieron a este Chapter 11? Efectivamente, digamos, hay unas también líneas aéreas, American Airlines hace no mucho tiempo atrás, United, etcétera. Es decir, les da la posibilidad a la legislación para, de alguna manera, ordenar un poco sus... ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo funciona? ¿Les presta la plata? ¿Cómo funciona eso? No, les dan mayor flexibilidad para eventualmente reducir costos, digamos, particularmente lo que puede ser mano de obra, es decir, ir ajustándose de alguna manera bajo una legislación extraordinaria con una posibilidad en materia de ajuste mucho mayor, y por lo tanto eso les permite, les da espacio para ir ajustando sus pasivos, ir renegociando sus deudas de una manera un poquito más sustentable en el tiempo, y en la medida que logran finalmente, digamos, a ordenar un poco sus balances, sus cuentas, vuelven a operar normalmente y sigue su operación. Es decir, cuando una empresa cae en esa categoría, la verdad que puede ajustarse y pueden, en definitiva, digamos, salir adelante. Y creo que desde el punto de vista económico es mucho más eficiente, más que cerrarle la puerta y simplemente liquidarla. Creo que, de alguna manera, en Estados Unidos han aprendido o han diseñado, digamos, un sistema que da
que permite que buenas empresas, como es claramente San Edison, logren ajustarse a estos nuevos escenarios. ¿Y esa ley por ejemplo, la nueva ley de quiebra en Chile nos tiene un poquitito de este Chapter 11? Busca un poco eso, digamos, porque precisamente la evidencia ha mostrado que dar estas posibilidades, dar estas salidas mucho más ingeniosas y mucho más eficientes, permiten tener al final un costo asociado a las quiebras mucho menor, digamos, desde el punto de vista de la mano de obra y desde el punto de vista de la operación y el servicio que presta esa empresa. Fíjate que, según detalló la agencia Bloomberg, hablando un poco de qué fue lo que ocasionó la quiebra de esta empresa, el hecho se produjo luego de alcanzar una deuda inmanejable que habría bordeado los 11.700 millones de dólares, derivado, fíjate que de la compra de proyectos eólicos y solares en todo el mundo, es decir, compró muchos proyectos solares y eólicos y obviamente que ahí se fueron todos los recursos. Claro, yo creo que a lo mejor fue muy ambicioso, hemos visto una caída importante en los precios de la energía, asociado probablemente también vinculado a la caída del precio del petróleo, que hace más competitivo las fuentes tradicionales de energía, y eso claramente en su momento le apretó el zapato, es decir, hubo evidentemente una mala planificación, un problema, digamos, en términos de cómo estaba viendo hacia adelante el mercado de la energía esta empresa. Hablemos de economía local. Hoy día el Banco Central entregó un análisis, dio a conocer, por ejemplo, la tasa de ahorro de la economía chilena, que se situó en 20,4% del producto durante el 2015. Estamos hablando, Sergio, de un descenso de 0,5 puntos respecto del año anterior y determinado por un crecimiento anual de ingreso nacional disponible de 6,9%. ¿Qué significa? ¿Qué impacto tiene esta noticia que entrega en el día de hoy el Banco Central? Ahora, hay que entender que el ahorro es la principal fuente para financiamiento de proyectos, por lo tanto, cuando estamos viendo reducciones en la tasa de ahorro, estamos viendo también que hay menos disponibilidad de recursos propios para inversión, por lo tanto, claramente, los esfuerzos hacia adelante deben tender, digamos, a ir aumentando, digamos, el ahorro. Ahora, ¿dónde probablemente está situado, digamos, esta caída de ahorro nacional? Probablemente más bien vinculado con el sector público. El sector público está, obviamente, digamos, en una situación de déficit. Los gastos fueron calculados de acuerdo, o son calculados de acuerdo al ingreso permanente o de largo plazo, que tiene asociado un precio del cobre más alto, que tiene asociado también un crecimiento algo mayor, y en ese sentido, digamos, tenemos menos recursos, tenemos menos disponibilidad, y por lo tanto no es sorprendente bajo ese contexto, ¿no es cierto?, que estemos viendo tasas de ahorro algo más bajas. Pero como bien decía, yo creo que los incentivos tienen que ir hacia ir aumentando la tasa de ahorro. Es importante destacar que en Chile las empresas son una fuente de ahorro muy importante, digamos, y particularmente la estructura tributaria que teníamos antes de la reforma recientemente aprobada permitía o daba incentivos para reinversión que era muy importante, y por lo tanto, de alguna manera, las empresas tenían, ¿no es cierto?, posibilidades de recurrir al FUT, digamos, que se va a eliminar completamente, de manera a ir financiando sus proyectos. Es decir, hoy día la reforma tributaria, esa es mi lectura respecto, ¿no es cierto?, a lo que fue la discusión que se tuvo en su momento y lo que va a ser al final el resultado, o el resultado que se obtuvo, es que hay menos incentivos para ahorrar de parte de las empresas, y por lo tanto también no sería extrañable de que por ese lado vemos menos incentivos o menos fuerza para que la tasa de ahorro esté subiendo. Tú hablaste un poco del ahorro y también tiene que ver, un tema que está ligado al ahorro tiene que ver con el endeudamiento de las empresas, y también se hablaba de las empresas del sector privado chileno que está, con respecto al nivel latinoamericano, tiene una alta endeudamiento. Efectivamente, de hecho, el endeudamiento de empresas ha tendido a subió el 2015 de manera significativa. El Banco Central con su último informe de estabilidad financiera lo hizo ver. Pero el grueso de ese aumento en el endeudamiento de empresas respecto de PIB está asociado a la depreciación del tipo de cambio. Como hay una parte importante de la deuda de empresa que está expresada en dólares, al momento de llevarlo a pesos, tiende, digamos, a mostrar un incremento, dado el aumento que observamos en el tipo de cambio, y eso también lleva a un componente desde el punto de vista del ahorro que tiende a bajar. Ahora, es cierto que el endeudamiento en Chile respecto a economías comparables es más alto, por ejemplo, con lo que observamos en otros países de la región, pero hay que entender también que la economía chilena es mucho más integrada financieramente a los mercados internacionales. Por lo tanto, no es raro y no es sorprendente de que efectivamente las empresas chilenas tiendan a ir buscando con mayor avidez el financiamiento, ya sea externo o local, porque además también es parte de la estructura y la forma en la cual, ¿no es cierto?, operan las empresas, digamos, en Chile. Si uno compara de todas maneras con economías emergentes más comparables, digamos, en Asia o las economías desarrolladas, en realidad lo que uno observa, y eso tal vez también es importante hacerlo ver, que en realidad el endeudamiento de empresa en Chile no es un tema preocupante, es cierto que ha subido, pero hay que ir haciendo el seguimiento, es importante, digamos, tener un monitoreo de qué está
ocurriendo o cómo está evolucionando la deuda, no solamente a nivel de empresas, sino que también a nivel de familias. ¿Y cuál es otro monitoreo que tú crees que es clave para lograr sacar a la economía de este estancamiento? Por ejemplo, ayer estaba leyendo un análisis que hacía José de Gregorio con respecto a lo que estaba sucediendo, hasta 109 medidas que propuso la CPC al gobierno con respecto a la productividad. ¿Y qué es lo que dijo? Si la productividad crece un 1% promedio anual, el producto potencial, que tú lo comentaste que había bajado, ¿no es cierto? Creo que a un 2,7%, podría ser de un 3 a un 3,5%. Efectivamente, si uno ve lo que ha sido la evolución de la productividad en Chile, ha venido cayendo y de hecho en el mejor de los casos cero, y algunos han estimado que está siendo negativa, depende ahí la metodología que uno utilice, pero efectivamente estamos viendo una caída en productividad. Y esa caída en productividad también se ve en el resto del mundo también, digamos, en Estados Unidos, la economía desarrollada, después de un impulso en materia tecnológica muy importante, hoy día estamos viendo, digamos, una moderación desde el punto de vista del crecimiento de la productividad. En Chile, yo creo que tenemos un desafío importante. En Chile hay muy poca gasto en investigación y desarrollo. Es necesario dar un impulso muy potente en esa dirección. Creo que lo hemos comentado en algún otro programa. En Chile se invierte 0,4% del PIB más o menos en investigación y desarrollo. Muy poco. Las economías desarrolladas invierten entre 3 y 4%, y la economía emergente que ha logrado un salto al desarrollo, como Corea, invierte en torno a 5 o 6% del PIB en investigación y desarrollo. ¿Te acuerdas que el royalty minero se supone que iba en esa línea? Yo creo que no hemos logrado avanzar nada, digamos. De hecho, sigue estancado o muy bajo la inversión en investigación y desarrollo. Yo creo que es importante dar muchos más incentivos en esa dirección. Y el otro componente que a mí me parece especialmente importante tiene que ver con capacitación. Hoy día las empresas invierten muy poco en capacitación. Creo que es importante que los trabajadores sean capacitados, se vayan adaptando al cambio en tecnología, se vayan alineando con la modernidad, y creo que si no hacemos ese esfuerzo, también vamos a ver resentida nuestra productividad. Creo que hay esfuerzos que es necesario hacer como país muy significativos en esa dirección. Fíjate que ahí está una de las aristas que menciona la CPC en estas 109 medidas que obviamente requieren del apoyo del gobierno, porque hay muchas que tienen que pasar por ley. Y en eso tiene que ver con el capital humano, y ahí tiene que ver con la formación y con la capacitación, y qué importante es que esa capacitación realmente sea en herramientas que los trabajadores necesiten para el desarrollo tecnológico, para el desarrollo de otras habilidades, porque las empresas cambiaron, las empresas están cambiando, son totalmente distintas. Lo que algún minuto o alguna tecnología duraba 10 años, ahora tú sabes que de repente puede durar meses. Efectivamente, suena un tanto cliché, pero hoy día la constante es el cambio, y por lo tanto es necesario que los trabajadores a nivel de empresa se vayan adaptando a las nuevas circunstancias, y por lo tanto hoy día más que nunca tal vez es necesario que las empresas tomen conciencia de que invertir en capacitación de sus trabajadores es fundamental, no solamente para sus resultados, sino que también, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del bienestar de la sociedad, y creo que todos deberíamos estar remando en esa dirección y por lo tanto dar los incentivos para que eso efectivamente ocurra. Yo creo que eso es fundamental y tiene que ver un poco con, como tú decías, la dinámica. ¿Quién se robó mi queso? Hace unos años atrás, ¿te acuerdas? Que era el típico libro leído por ejecutivos, por personas, y tiene, la verdad, que es un libro muy simple, pero tiene un valor inherente a lo que significa el cambio, lo que significa una actitud, lo que significa también la valoración de las habilidades para el cambio que tiene que tener cada persona en todos los ámbitos de la vida. Tal cual. Así es. Bueno, con esa reflexión terminamos nuestro programa de hoy. Sergio, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado aquí en Mirada Financiera. Encantado como siempre. Muchas gracias a ti. A todos ustedes, la invitación es a seguir en compañía de Radio Infinita. Nos reencontramos mañana a las 2. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.